Nos encontramos nuevamente en el estudio del curso El Libro de Dios, libro por libro. Y aunque no es en el escenario ideal que nos gusta encontrarnos y poder vernos físicamente unos a otros, ustedes me pueden ver a mí por la cámara, yo no les puedo ver a ustedes pueden estar de múltiples maneras que yo no tengo ni la menor idea. Pero gracias a Dios que tenemos esta forma de encontrarnos. Y espero que Dios les haya estado cuidando a todos ustedes, que el Señor haya estado enriqueciendo vuestras vidas espirituales a través de su palabra y que cuando volvamos a vernos, cuando volvamos a encontrarnos, que ciertamente nosotros hayamos crecido espiritualmente y que podamos aún dar testimonio de la fidelidad de Dios al cuidarnos y preservarnos, no solo físicamente, no solo de este coronavirus, sino precisamente en el ambiente espiritual. El Satanás no es impedido por una mascarilla, ni por guantes, ni por distanciamiento social. Y en ese sentido necesitamos de la protección de nuestro poderoso Rey, nuestro Señor Jesucristo. Así que esperamos que todos ustedes estén bien espiritualmente y siendo bendecidos por Dios. Vamos a tener un momento de oración y encomendar esta clase en las manos del Señor. Padre, nosotros venimos a ti conscientes de que estudiar tu palabra es un ejercicio que amerita simplemente de sabiduría de lo alto y de poder de lo alto. Queremos rogarte que nos instruyas en el hombre interior por tu Espíritu, que tu presencia esté aquí mientras hacemos esta clase para transmitirla como en cada uno de los hogares de nuestros hermanos. Tenemos el deseo de que Cristo sea exaltado, de que su obra sea dada a conocer, que nuestro aprecio por Él y su obra se incremente y que nuestro compromiso y nuestra fidelidad sea cada vez mayor. ¿Y quién puede hacer esto si no eres tú, Señor? Por eso estamos aquí en oración rogándote, haznos bien por tu benevolencia. Y te lo pedimos en Cristo. Amén. Bien, el libro de Dios, libro por libro, hemos ido un libro a la vez y nos encontramos hoy en el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos. Y hay un contraste obvio entre la lección anterior sobre el libro de Filemón, y que tenía un solo capítulo, y este libro que tiene 13 capítulos y cuya argumentación es aún más densa y más difícil. En ese sentido, nosotros no podremos entrar en los detalles de este libro, todos los detalles. Hay cosas que las veremos simplemente de una manera superficial por motivos y razones obvias. Pero este libro es uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento. Es un libro que nos enseña muchas cosas que solamente se encuentran en él, o la manera de elaborar la argumentación solo la tiene el libro de Hebreos. Pero más significativo aún es la manera como elabora esos argumentos alrededor de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En ocasiones escuchamos a las personas hacer la pregunta: si te quedaras en una isla desierta tú solo y solo pudieras tener un solo libro, ¿cuál libro tomarías? Y la respuesta correcta que muchas personas dan, creyentes, es la palabra de Dios, la Biblia. Ese es el privilegio que más grande que tenemos del cielo, es poder tener la palabra de Dios en nuestras manos, ¿no? Y si la pregunta la hacemos es si hubiera un libro de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, un libro de esos 66 con el que pudiéramos quedarnos, uno solo, ¿cuál sería? Sproul, él llegó a responder esta pregunta y él escribió en una ocasión: a menudo le digo a la gente que si me quedara en una isla y solo pudiera tener un libro, el libro que querría conmigo, por supuesto, sería la Biblia. Pero si solo pudiera tener un libro de la Biblia, me gustaría tener el libro de Hebreos, debido a la forma en que resume tan ricamente todas las enseñanzas del Antiguo Testamento y las relaciona con la obra terminada de Cristo en el Nuevo Testamento. Una manera hermosa
mostrar el aprecio por este libro de Hebreos, que definitivamente, si no es el más favorito, está entre uno de los más favoritos que personalmente tengo de la palabra de Dios. En cuanto a autor y destinatario, tenemos un caso muy singular. Cuando uno lee las cartas escritas por el apóstol Pablo, uno puede notar fácilmente cómo él se identifica como el autor. Y lo mismo podemos decir de la mayoría de las epístolas generales. Y digo la mayoría porque las epístolas de Juan no lo expresan de una manera igualmente clara. También nos acostumbramos a leer acerca del destinatario de las epístolas del Nuevo Testamento. O sea, ya sea que Pablo le esté escribiendo a los romanos, a los corintios, a los gálatas, efesios, etcétera, o que nosotros nos encontremos con una epístola que evidentemente es algo de circulación general, una epístola circular, y encontremos evidencias para ello. Tenemos una idea, nos acostumbramos a esto, pero al leer Hebreos nos apercibimos inmediatamente de que hemos sido privados de esa información, de que no tenemos datos sobre el autor ni datos sobre los recipientes de esta epístola. Ahora, los lectores sabían muy bien quién era que les estaba escribiendo a ellos, nosotros no. Ni la epístola, ni la tradición nos ofrecen información que nos permitan afirmar más allá de toda duda quién es su autor. Se han ofrecido diversos nombres como posibles autores, pero no es información que nos permita estar claros de manera conclusiva. Del mismo modo es evidente por el contenido de la carta que el autor conocía muy bien a sus destinatarios, pero nosotros no. Nosotros podemos encontrar información, conocer cosas acerca de ellos por lo que el autor mismo nos dice, pero es difícil uno poder argumentar en base a un dato que el libro mismo nos da. Ese título que dice a los hebreos, como normalmente llamamos la epístola a los hebreos, ese título no es parte del texto original, del manuscrito original de esta carta, sino que fue algo que se pudo rastrear hasta el final del siglo II después de Cristo, de manera que no es información en la que podamos decir algo conclusivo. Ahora, al leer la carta, ¿qué cosas sí podemos aprender acerca del autor? O sea, podemos aprender muchas cosas, pero voy a mencionar simplemente algunas. Bueno, sabemos al leer la epístola que el autor mismo no se considera uno de los que oyeron directamente al Señor, pero sí uno que tuvo contacto con esos que sí le oyeron. Dice Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y aunque yo no creo que su autor haya sido el apóstol Pablo, como algunos han sugerido, no obstante sí creo que fue alguien del círculo relacionado con el apóstol Pablo, porque leemos en Hebreos 13:23 que se menciona a Timoteo: sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual si viene pronto os he de ver. Y es una persona que puede haber estado moviéndose en el círculo del apóstol Pablo por esa razón. Hay datos que se ofrecen acerca del lenguaje, el griego que se utiliza en esta epístola, muy distinto al griego que Pablo normalmente cita o usa al escribir las 3 epístolas paulinas que tenemos en nuestros Nuevos Testamentos. Y eso es una de las razones por la que muchos argumentan que no es él el autor. Pero como pueden ver, hay cosas que podemos conocer del autor a medida que estudiamos y leemos la epístola. También al leer la carta, ¿qué cosas podemos aprender acerca de los destinatarios, de aquellos a quienes está dirigida esta carta? Bueno, podemos conocer que eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Y podemos conocer que algunos de ellos estaban siendo tentados a regresar o dar marcha atrás a la fe que profesaban y regresar al judaísmo.
Resalta a la vista una manera insistente en que el autor apela a las escrituras del Antiguo Testamento para probar sus argumentos, dejándonos ver en cuán alta estima tenían esos lectores el Antiguo Testamento, porque si el autor usa esto para defender su punto, es porque él entiende que ellos iban a respetar esas citas del Antiguo Testamento que él les brindaba. Cuando el autor también necesita mostrarles ejemplos de fe y de perseverancia, él acude a muchos casos del Antiguo Testamento con los que los lectores evidentemente estaban familiarizados. Y viene a nuestra mente, obviamente, el capítulo 11 del libro de Hebreos. Pero no solo podemos ver que eran judíos convertidos, sino que podemos conocer que se desenvolvían en un contexto griego. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, cuando el autor cita el Antiguo Testamento, siempre cita la Septuaginta o la versión griega del Antiguo Testamento hebreo. Y eso nos dice algo. Nos dice que estos lectores estaban familiarizados con las Escrituras, pero las Escrituras en su idioma, en su traducción griega. Y por eso el autor les cita en esta versión. También podemos ver que eran personas que ya tenían un tiempo de haber profesado la fe. En el capítulo 5, el autor les dice que ellos, después de tanto tiempo, debían ser ya maestros. Algo había sucedido que el crecimiento que mostraban no compaginaba con el tiempo que ellos habían tenido profesando fe en el Señor. Y además podemos ver que en ese tiempo que habían profesado fe, ya ellos habían experimentado persecución. Y eso lo vemos en el capítulo 10, los versículos 32 al 34, habla de que ellos soportaron una gran lucha de padecimientos, versículo 32. Dice en el versículo 33 que ellos fueron hechos espectáculo público en oprobios y en aflicciones, de manera que vemos que fueron perseguidos, y una de las maneras en las que ellos fueron perseguidos es que fueron despojados de los bienes que ellos tenían, versículo 34 del capítulo 10. Y es ese tipo de información lo que nos mueve a no considerar Hebreos como una epístola meramente circular, algo enviado a los cristianos de muchos lugares distintos, sino que el autor tenía en mente a un grupo en particular, un grupo que había experimentado este tipo de aflicciones y de persecuciones. Y el autor obviamente los conocía bien. Ahora, ¿dónde vivían ellos? Si podemos nosotros decir algo al respecto. Muchas opciones han sido consideradas, pero las posibilidades más sostenidas han sido Palestina y Roma. Al final de la carta nosotros encontramos la expresión, los de Italia os saludan. Y esa expresión es ambigua en el sentido de que puede estar refiriéndose a romanos fuera de Roma saludando a sus conocidos en su tierra natal, o puede estar refiriéndose a romanos en Roma saludando a sus conocidos romanos que se encontraban fuera de Roma. Pero por el énfasis en el uso de la Septuaginta, la balanza tiende a inclinarse hacia judíos que vivían en Roma. Pero una vez más, no afirmamos estas cosas con absoluto dogmatismo, y gracias a Dios no son datos que necesariamente van a cambiar la interpretación del contenido que encontramos en esta epístola. O sea que no importa si no tenemos una información clara del autor y los destinatarios, la epístola es entendible como quiera. En cuanto a la fecha en que se escribió el libro, dependerá mucho de cómo nosotros relacionamos su contenido con personajes y eventos de la historia. Por ejemplo, un hito en la historia fue el tiempo de la destrucción de Jerusalén y del templo, de parte de los romanos en el 70 después de Cristo. Y dada la manera en que Hebreos habla de los sacrificios como algo que todavía se estaban llevando a cabo, nosotros podemos deducir que el libro fue escrito antes del 70 después de Cristo. ¿Qué tanto tiempo antes? No sabemos con certeza. Ahora sí identificamos las persecuciones mencionadas en el libro al que hice referencia hace un instante, como las persecuciones posiblemente de Nerón.
Y si es así, fue escrito luego del 64 después de Cristo, que fue cuando esas persecuciones de Nerón se desencadenaron. Pero pudiera haber sido también otras persecuciones que ocurrieran antes del 70 y entre el 64 y el 70. O sea que el libro muy bien pudo haberse escrito entre el 65 y el 68 después de Cristo. ¿Qué con respecto al énfasis del libro? O sea, ¿de qué trata el libro? ¿Qué el autor trata de colocar en la mente y el corazón de sus lectores? Bueno, hay muchas cosas de importancia que el libro nos trata. De verdad que yo espero que si no han leído el libro en preparación para esta clase, lo hagan después de haber escuchado esta clase, porque hay tanta información, hay tanto material, es un libro tan rico que vale la pena leerlo y estudiarlo. Hay muchos temas importantes, pero si debemos reducir el énfasis a una expresión mínima, yo diría que hay dos cosas que resaltan a la vista. Uno, la excelencia y superioridad de Jesús, el hecho de que Jesús es superior a todo en el antiguo pacto, es mayor que todo en el antiguo pacto a lo que podían estar estos judíos aferrados. Y en segundo lugar, las palabras de advertencia contra la apostasía que el libro contiene. Algunos lo ven como especies de paréntesis. Mientras el autor va desarrollando el tema de la superioridad de Jesús, el autor incluye algunos paréntesis de advertencia para advertir a sus lectores del peligro de no aferrarse a ese Jesús que es superior. De manera que el libro trata acerca de la excelencia y la superioridad de Jesús, la superioridad de su persona, la superioridad de su obra. Si hay algo que no podemos obviar al leer este libro, es que se trata de Jesús. Después de los evangelios, no hay ningún libro que esté tan centrado en Cristo como el libro de Hebreos. Exalta el ser de Cristo. Exalta el hecho de que Él era antes de todas las cosas. Por Él fueron todas las cosas. Él es el sustentador de todas las cosas y Él es el salvador de los hombres. Su persona y su obra brillan con ardiente esplendor. Uno de los grandes propósitos del libro, por tanto, es exhortar a mantenernos confiando en Jesús, apegados a las palabras de Jesús, puestos los ojos en Jesús. Y Él va a usar argumento tras argumento para convencernos a no dar marcha atrás a la profesión de fe que hemos hecho como hijos de Dios. Y particularmente estos cristianos, estos judíos cristianos que estaban siendo tentados a regresar al judaísmo. De manera que si Jesús es quien Él es, entonces lo más absurdo que pueden hacer los hombres es echarse atrás de la confesión que habían hecho sobre Jesús. Si Jesús hizo lo que Él hizo, lo más paradójico entonces es que comencemos a considerarlo como una especie de accesorio opcional de los cristianos y que podemos tenerlo por un tiempo y luego dejarlo. No, Jesús es nuestro todo. Jesús es nuestra esperanza. Y obviamente los judíos apreciaban y amaban sus tradiciones y apreciaban lo que el Antiguo Testamento nos enseña. Pero Hebreos nos dice, es que ahora en el nuevo pacto Jesús nos ha traído muchas cosas que son mejores. Por ejemplo, el autor habla de que tenemos una mejor esperanza, capítulo 7, versículo 19. Habla de que tenemos un mejor pacto, capítulo 7, versículo 22, capítulo 8, versículo 6. Que tenemos mejores promesas, capítulo 8, versículo 6. Que tenemos un mejor sacrificio, capítulo 9, versículo 23. Que tenemos una mejor posesión, esperanza eterna, capítulo 10, versículo 34. Que tenemos una patria mejor, un lugar mejor, capítulo 11, versículo 16. Que tenemos una resurrección mejor, una vida mejor, en el contexto de Hebreos 11, 35. Y una sangre que habla mejor que la de Abel, una mejor palabra, capítulo 12, versículo 24.
Cristo es superior, Cristo es mejor. Y por cuanto Cristo nuestro Señor es el preeminente, el autor lo que nos dice es debemos ser fieles a Él. Por cuanto el nuevo pacto es superior al antiguo, debemos ser fieles. Por el carácter tan excelso de nuestra esperanza, debemos ser fieles. Por el testimonio de los creyentes que nos han precedido, debemos ser fieles. Ese es el argumento que el autor está brindando en Hebreos. Pero el segundo énfasis que encontramos, como les había dicho, son las palabras de advertencia contra la apostasía. La terrible realidad de que personas que han profesado creer en Cristo dan marcha atrás, pueden dar marcha atrás a esa profesión. Nunca realmente se habían aferrado a Jesús por la fe. Por un tiempo se identificaban con Él y luego dan marcha atrás. Y lo que está diciendo el autor es cuidado con el peligro de la apostasía, porque las consecuencias son desastrosas. Y lo decimos como algo muy enfático del libro por esos paréntesis de advertencia que el autor incluye en el libro. Y lo que nosotros mencionamos o ha sido prácticamente de manera general conocido como 5 pasajes de advertencia, 5 llamadas de alerta para que nos cuidemos, para que no demos por sentado el hecho de que las cosas están bien con nuestras almas, cuando en realidad podemos estarnos despegando de Jesús como un barco que soltó sus amarras del puerto. De manera que prestar atención a esta epístola que habla de un Jesús superior es un llamado a que nos cuidemos para no menospreciar el mensaje de Dios que viene a través de su Hijo Jesús. Menospreciar y dar la espalda a esa revelación es lo peor que le puede ocurrir a una persona, y lo veremos en un instante. Pero ¿cuáles son estos 5 pasajes de advertencia? Ustedes lo puedan visualizar en la presentación o en la pantalla, en el capítulo 2, versículos 1 al 4, capítulo 3, 7 al 19, capítulo 5, 11 al 6, 8, capítulo 10, 26 al 39, capítulo 12, 15 al 29. Algunos de estos pasajes de advertencia tienen contenido que son parte de la argumentación central o que podemos mencionar como alguna de esas cosas o elementos que mencionan la superioridad de Jesús, pero por la manera como están expresados también tienen un sentido de advertencia. Permítame leerles rápidamente algunos de estos textos de advertencia para percibir el sabor de estas palabras. En el capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Pero ¿ven el sentido de advertencia? Debemos prestar mucha mayor atención. Porque si la palabra que vino por los ángeles en el antiguo pacto resultó ser inmutable y Dios castigó a los que menospreciaron esa palabra, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y esa palabra salvación está siendo una forma de sinécdoque para hablar acerca del evangelio, de Cristo y su evangelio de salvación, el contenido de la palabra de Dios. La manera como reaccionamos a la palabra que viene por el Hijo es una de las cosas que el libro enfatiza. En el capítulo 10, versículos 28 y 29, tiene esta severa advertencia. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Así era en el antiguo pacto, está diciendo. Pero el nuevo pacto es mejor, no hay tanta rigurosidad. No, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá
el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Sobrias palabras, ellos debían tratar las Escrituras con absoluta seriedad. Y si eso era así con el Antiguo Testamento, la situación con el Nuevo Testamento es mucho más seria aún. Eso es lo que está diciendo el autor. El Hijo mismo de Dios es quien nos habla. Ese es el argumento de Hebreos. En el capítulo 12, versículo 25 dice, mirad que no rechacéis al que habla, a Jesús. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. ¿Ven? Es presentando la absoluta superioridad de Jesús y el gran riesgo de nosotros hacernos de oídos sordos en cuanto al mensaje que Dios tiene que darnos a través de su Hijo. El libro busca que al final nuestra actitud sea la de echar yo marcha atrás, ni loco que yo esté. Yo me aferraré a Jesús, perseveraré en Jesús, me mantendré mirando a Jesús, creyendo en Jesús, amparado en Jesús, anclado con Jesús. Esa debe ser nuestra actitud al entender y aplicar el mensaje de este glorioso libro. Brevemente me gustaría mencionar algunas características y aportes del libro. Son cosas que se destacan al leer. Y es que es un libro que nos enseña a leer y a aplicar el Antiguo Testamento. Contiene, como les decía, mucho del Antiguo Testamento. Cristo es el tema del Antiguo Testamento, pero es una cristología en ciernes. Es como le decían los puritanos, es la flor de la que luego vemos el fruto en el Nuevo Testamento. El desarrollo, el cumplimiento del Antiguo Testamento lo tenemos en el Nuevo. Y Hebreos nos ayuda a entender la naturaleza del Antiguo Pacto, los límites del Antiguo Pacto. Ciertamente hay una distinción entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, pero hay una continuidad también. Cristo es el cumplimiento, la aplicación de eso que el Antiguo Testamento nos enseña. También encontramos material que es prácticamente exclusivo en este libro. Y cito a Simón Kistemaker. Él dice, en ninguna parte del Nuevo Testamento, fuera de la carta a los Hebreos, se explican las doctrinas del sacerdocio de Cristo y del pacto. Simplemente por poner un ejemplo, la epístola nos brinda mucha información de cosas que solamente están en esta epístola, pero para que vean cómo doctrinalmente algo tan importante como el sacerdocio de Cristo es en este libro donde el autor se amplía este tema. Y por otro lado, es un libro lleno de exhortaciones, lleno de exhortaciones. Llamados a esos sentidos de advertencia que yo les decía, pero también exhortaciones a procurar lo positivo. Advertencias y exhortaciones a lo positivo. Por ejemplo, dice, temamos, capítulo 4, versículo 1. Esforcémonos por entrar en el reposo de Cristo, capítulo 4, versículo 11. Retengamos nuestra fe, capítulo 4, versículo 14. Acerquémonos con confianza, capítulo 4, versículo 16. Avancemos hacia la madurez, capítulo 6, versículo 1. Acerquémonos con corazón sincero, capítulo 10, versículo 22. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, capítulo 10, versículo 23. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros, capítulo 10, versículo 24. Despojémonos de todo peso y del pecado, capítulo 12, versículo 1. Salgamos a Él fuera del campamento, capítulo 13, versículo 13. Ofrezcamos continuamente sacrificios de alabanzas a Dios, capítulo 13, versículo 15. Exhortación, exhortación y exhortación. ¿Quieres ser animado a seguir, a perseverar corriendo? ¿Necesitas un empujón en tu último trecho, como si estuvieras corriendo una carrera de distancia y en ese último trecho ya cansado necesitas un empujón? Lee Hebreos. Hebreos te ayudará a seguir hacia adelante. Es parte de sus propósitos. Y otro tema que se destaca es el gran tema de la fe. Y ahí viene a nuestras mentes con razón el capítulo 11. El capítulo 11, por la fe, Noé, por la fe, Abraham. Lo que la fe
llevó a muchos a hacer y a vivir. Y una manera de ver ese capítulo no es simplemente como si fuera un museo para admirar a estos hombres, sino es nosotros ver la fe que también debe estar en operación en nuestras propias vidas. Y por eso el llamado a nosotros entonces, viéndolos a ellos habiendo corrido de esa forma, en capítulo 12, versículo 1 en adelante, en nosotros ahora nos corresponde a nosotros correr debidamente, puestos los ojos en el mismo Jesús, en el mismo Mesías. Pero esas son parte de estas características y aportes que el libro de Hebreos nos hace. En el resto del tiempo, lo que me gustaría es ir por encima de la estructura, simplemente para proveerles un marco de referencia de cómo ver el libro. De manera que cuando te veas leyéndolo, estudiándolo, tú puedas tener un marco de referencia que te ayude, te facilite a poder entenderlo y sacar provecho. Podemos concebir la epístola en dos partes principales, dos partes mayoritarias. Una parte doctrinal, que va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 10, versículo 18, y una parte exhortativa o de exhortación, que va desde el capítulo 10, versículo 19, hasta el final en el capítulo 13, versículo 25. O sea, dos grandes partes, una doctrinal, una de exhortación. Y en eso es similar a lo que nosotros vemos en una epístola como la epístola a los Efesios. Cuando la estudiábamos lo decíamos, los primeros 3 capítulos son doctrinales, los últimos 3 capítulos son más prácticos. Algo así nosotros tenemos en Hebreos. Tenemos una parte explicativa demostrando la superioridad de Jesús y luego la parte exhortativa, exhortándonos a nosotros perseverar en seguir a ese Jesús. Podemos denominar entonces la primera parte como Jesús es superior. Y podemos denominar la segunda parte como, por tanto, mantén los ojos en Él. Jesús es superior, por tanto, mantén los ojos en Él. La primera parte nos hace conscientes de los gloriosos y magníficos privilegios que nosotros tenemos en Cristo. Y la segunda parte nos exhorta a vivir a la altura de tales privilegios. Y es interesante ver que el autor mismo, al final de la carta, describe lo que él ha escrito como una palabra de exhortación, porque eso es parte de lo que él quiere lograr. Quiere poder animar a los hermanos a aferrarse a Jesús, a seguir aferrados a Jesús. Cito nuevamente a Simón Kistemaker. Él dice, si bien Hebreos enseña la superioridad de Cristo sobre los ángeles, Moisés, Josué, Aarón y Melquisedec, son las exhortaciones que se hallan libremente esparcidas entre las secciones doctrinales las que marcan la tónica. ¿Ven el punto? Enseña el tema glorioso de la superioridad de Jesús. ¿Para qué? Para que nos mantengamos aferrados a Él, para exhortarnos a mantenernos creyendo en Él, confiando en Él, para que nosotros podamos mantener la profesión de nuestra fe. Ese es el énfasis. No des marcha atrás, no te canses, levanta las rodillas paralizadas. El libro contiene doctrina de manera dispersa por todo el libro, al igual que contiene exhortaciones dispersas por todo el libro. Y esa división no elimina de manera absoluta la presencia de doctrina en la segunda parte, ni la presencia de exhortación en la primera parte. De hecho, una de las cosas que podemos ver es cómo el autor expresa casi de manera rítmica enseñanzas y exhortaciones, una cosa y la otra, una cosa y la otra. Necesitamos el fuego de Dios que nos ilumine y que nos caliente, que nos edifique y que nos haga arder para su gloria. La manera en que el autor trató de evitar que sus lectores sucumbieran ante la tentación de abandonar la fe fue precisamente acudiendo a la doctrina más esencial y fundamental. Él no les exhortó en medio de un vacío. Él no escatimó argumento con tal de ayudarles a mantenerse apegados al Señor. Casi hasta llevarles a preguntar, como hizo Pedro, ¿a quién iremos? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. El autor quiere
que creas a Jesús, que escuches su voz y confíes en Él. ¿Recuerdan la voz celestial que se escuchó después de la transfiguración en Mateo 17? Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a Él oíd. Amados hermanos, tenemos que mantenernos hoy escuchando la voz de Jesús. Es su mensaje, el mensaje de salvación. Es escuchando las notas de su evangelio que nosotros vamos a subsistir y sobrevivir en este mundo caído. Ahora, si consideramos los énfasis del libro y los colocamos en la división que hemos visto general, la parte doctrinal, la parte exhortativa, nuestro esquema luciría más o menos así. La parte doctrinal la podemos dividir en 8 encabezados que nos muestran aquellas cosas en las que Jesús es superior. Por ejemplo, comenzamos en el capítulo 1 y en los versículos 1 al 3 muestra que Jesús es superior a las revelaciones del Antiguo Testamento. Dios habló de diversas maneras en el Antiguo Testamento, pero Jesús es un mensaje superior a todas las maneras anteriores por las cuales Dios se pudo haber revelado. En segundo lugar, Jesús es superior a los ángeles en su persona, capítulo 1, versículos 4 al 14. Su ser es glorioso en sí mismo. En tercer lugar, Jesús es superior a los ángeles en su obra, capítulo 2, versículos 5 al 18. En cuarto lugar, Jesús es superior a Moisés, y ustedes saben lo importante que es el personaje de Moisés para los judíos. Pero Jesús es superior a Moisés. Moisés fue un siervo en la casa donde Jesús es el amo. Eso es lo que enseña el autor. Jesús es superior a Josué y a su reposo en la enseñanza del capítulo 4. A final de cuentas, el reposo final no es lo que Josué les prometió al pueblo de Israel. Es el reposo que Jesús nos promete a nosotros. Sexto, Jesús es superior al sacerdocio de Leví y Melquisedec. Jesús es superior al sacerdocio de Leví y Melquisedec. 2 sacerdocios distintos y Jesús es superior a ambos. Capítulo 4, versículo 14 al 5:20 y capítulo 7, versículo 1 al 8:5. Entre estos 2 sacerdocios tenemos uno de estos paréntesis, una palabra de advertencia contra la apostasía. En séptimo lugar, capítulo 8, versículos 6 al 13, Jesús es superior a los mediadores del antiguo pacto. Los mediadores por los cuales llegó el mensaje del Antiguo Testamento podían ser ángeles, podían ser profetas, podían ser un rey. Bueno, Jesús es superior a todos ellos. Y finalmente, Jesús es superior a los sacrificios del antiguo pacto. Capítulo 9, versículo 1 al capítulo 10, versículo 18. Jesús no es solamente sacerdote, Jesús es sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, pero que hizo el sacrificio perfecto. Y en ese sacrificio somos todos santificados. Así más o menos se vería la parte doctrinal del libro, donde el meollo es que Jesús es superior. Jesús es excelso. Y vemos las características que muestran la excelencia de Cristo en su ser y en su obra. La segunda parte o la parte exhortativa es una parte donde nosotros recibimos un llamado a la perseverancia. Y ahí es donde encontramos lo siguiente. Podemos dividirla en 5 partes. Y esa parte tenemos la primera en el capítulo 10, versículo 19 hasta el final, o sea, 10:19 al 10:39, el privilegio de acercarnos a Dios. El privilegio de acercarnos a Dios. El tiempo corre arrolladoramente y veo que no voy a tener mucho tiempo para elaborar más. Pero lo que quiero llamar la atención en ese punto es, observen la manera como hace el cambio el libro de 10:18 y 10:19. Muestra a Jesús es superior en todas estas cosas que hemos mencionado. Y en 10:19 dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y uno está esperando la respuesta, entonces acerquémonos con corazón sincero
en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado de agua pura, etc. Ante esa realidad de quién es Jesús y que Él es nuestro Salvador y que nos ha dado una salvación en su sacrificio, nosotros, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es la respuesta apropiada? Acerquémonos. Si el pueblo de Israel antes no tenía ese privilegio de poder tener esa apertura, ese acercamiento a Dios, acerquémonos. Y es algo que enfatiza también en el capítulo 4, versículos 14 al 16, cuando habla del trono de gracia al que podemos acudir. También el énfasis es, acerquémonos. Si ese es el privilegio que tenemos, ¿vamos a desperdiciar la oportunidad que tenemos? Y obviamente eso no solamente se refiere a la oración, y lo incluye, pero habla del hecho de que podemos vivir en comunión íntima con nuestro Dios. ¿Estás cultivando comunión íntima con tu Dios? ¿Estás aprovechando el privilegio que tú tienes ahora estando en Cristo en el nuevo pacto? ¿Cómo lo estás haciendo? En el día a día, ¿cómo cultivas esa relación con tu Dios, con Cristo? Si lo que el autor de Hebreos quiere que nos mantengamos escuchando a Jesús, ¿cómo lo estás escuchando? ¿Cómo estás poniendo en práctica lo que escuchas? Si el autor quiere que tomemos en serio las palabras de Jesús, como en el Antiguo Testamento se decía que debíamos tomar en serio las palabras que Dios nos dio a través de los diferentes medios, ¿cómo se refleja en tu vida esa seriedad con que estás escuchando a Jesús? Estas son las cosas que el autor quiere que pongamos en nuestro corazón, como quería que sus lectores lo tuvieran también. Luego tenemos en el capítulo 11 la fe que nos distingue. La fe que nos distingue. Todo el capítulo 11, versículos 1 al 39. Y es un capítulo glorioso, es un capítulo tremendo en el aspecto de que nosotros... es por medio de la fe que nosotros, por así decirlo, casi abrazamos, agarramos objetos inanimados, cosas invisibles, dice el autor. Porque es como si nosotros pudiéramos materializar aquellas cosas que son espirituales por medio de la fe. Nosotros no hemos visto el cielo, pero creemos en el cielo, porque Dios nos prometió. Es el tipo de esperanza que nosotros vemos a estos creyentes del Antiguo Testamento tener y por la cual hicieron lo que hicieron. La pregunta es si nosotros qué estamos haciendo hoy en base a esa misma fe. Pudiéramos dar una larga serie de mensajes y estudios solamente en Hebreos capítulo 11. Yo te exhorto que si tienes la oportunidad, hagas ese ejercicio, pues su alma será grandemente enriquecida. Luego, en tercer lugar, en esa parte exhortativa, tenemos el capítulo 12, versículos 1 al 17, perseverando tras Jesús, perseverando tras Jesús. Y aquí, obviamente, tristemente, muchas veces se ha desconectado el capítulo 11 del capítulo 12, y eso es un error grave. Porque el versículo 1 del capítulo 12 comienza diciendo, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, de todos esos testigos mencionados en el capítulo 11, ahora nos dice a nosotros, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. La responsabilidad está de nuestro lado. Ellos corrieron de esta manera y ahora nos toca a nosotros. ¿Estás tú corriendo bien? ¿Estás tú corriendo a la altura del entrenador que tenemos aquí? El autor y el consumador de la fe. ¿Qué privilegio tenemos y qué exhortación? Y luego en esa sección es cuando se habla de que Dios nos disciplina, porque nosotros como hijos, Él nos está entrenando.
El propósito de la vida aquí en la tierra no es nuestra felicidad y alegría. El propósito es prepararnos en santificación. Dice que Él lo hace para que seamos partícipes de su santidad y llevarnos al cielo. Dice en los versículos siguientes que si tú tienes tus rodillas cansadas, que las levantes, que endereces tus pies y que si hay algo torcido, que lo pongas para que vaya por el camino que Cristo quiere. Exhortación tras exhortación, cuidado, no te desvíes, cuidado con la apostasía. De eso es que está lleno el libro. Luego en el capítulo 12, versículo 18 al 29, en cuarto lugar en esa sección, el privilegio de adorar a Dios. Habíamos visto el privilegio de acercarnos a Dios en el capítulo 10 y aquí vemos el privilegio de adorar a Dios. Somos así invitados a acercarnos a un monte espiritual y un monte donde dice que nos unimos a Jerusalén la celestial, a miríadas de ángeles, a la asamblea general, a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos y a Jesús el mediador del nuevo pacto. Quizás no te suena a lo que nosotros hacemos los domingos al adorar a nuestro Dios, pero lo que nos está enseñando es que nosotros cuando adoramos nos unimos a ese tipo de adoración celestial. No son dos cosas distintas, estamos diciendo que es el mismo pueblo adorando a Dios. ¡Qué privilegio! Y finalmente en el capítulo 13 se nos presenta la ética del nuevo pacto, la ética del nuevo pacto, donde encontramos toda una serie de exhortaciones, una tras otra, para decirnos cómo debe vivir alguien que realmente se ha beneficiado del Jesús que es superior a todas esas cosas. Si nosotros creemos en Jesús, hay un estilo de vida nuevo. Somos exhortados al amor, somos exhortados a la fidelidad conyugal, somos exhortados a una vida de alabanza, somos exhortados a una vida de contentamiento, somos exhortados a una vida de sujeción a los pastores, de estima a los pastores, somos exhortados a múltiples cosas en el capítulo 13 y todo anclado, amparado en lo que el autor nos ha venido diciendo a lo largo de toda la epístola. Pero hermanos, las secciones de advertencia, hay algunas que son difíciles, como la parte sobre todo que trae más inquietud en el capítulo 6, versículos 1 al 3. Pero hermanos, si los vemos todos como una manera de repetirnos, cuidado con la apostasía, y si tenemos claro que el que apostate es aquel que nunca creyó verdaderamente en Jesús, pero si tenemos claro que las advertencias son dadas con toda seriedad y realidad, porque existe el peligro de que alguien crea que es algo que no es, entonces hacemos bien en prestar atención a las advertencias que tiene el libro. Alguna de las cosas que dice es, por ejemplo, que nuestro Dios es fuego consumidor. No que nuestro Dios fue fuego consumidor en el Antiguo Testamento. No que nuestro Dios será fuego consumidor cuando envíe el castigo a los hombres en el infierno. Dice que nuestro Dios es hoy fuego consumidor. Y eso es algo que debe hacernos tomar muy en serio las palabras de su Hijo Jesús, que es la revelación final que Él ha dado a los hombres. Nosotros tenemos en la parte final lo que llamamos siempre Jesús en el libro de Hebreos, o Jesús en el libro que estamos estudiando. Y aquí solamente me quiero limitar a hacer una cita del manual bíblico de Ryken. Allí ellos escriben: la contribución de este libro al argumento de la Biblia es única. Explora en detalle cómo el sacrificio de Cristo, hecho una vez y para siempre, cumplió e hizo obsoleto todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Una vez hecho el sacrificio de Cristo, dice el libro, fue hecho una vez y para siempre. Gloria a Dios. No se necesitan más sacrificios. No tenemos ni siquiera que hacer buenas obras para ganarnos el favor de Dios, como si fueran sacrificios. Nosotros queremos
hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros, como nos enseña Efesios capítulo 2, versículo 10. Pero nosotros no queremos ganarnos el favor de Dios a través de eso. No nos ganamos el cielo por las buenas obras. Son una muestra de nuestro aprecio y de nuestro amor por lo que ya Dios hizo por nosotros, sin merecerlo y siendo aún pecadores. De manera que este libro nos lleva a confiar hoy, seguir confiando hoy en el Cristo que confiamos inicialmente. Y que eso sea así hasta el día que crucemos la meta, cuando nos encontremos en el reino celestial con nuestro Señor y con nuestro Cristo. Mientras tanto, nuestro deber es correr y correr y correr bien la carrera de la fe. Pero Cristo, el Cristo nuestro, es superior a todo. No hay nada que nos pueda hacer quitar la vista de Él para ponerlo en otra cosa que nos deslumbre porque es mejor que Jesús. No existe tal cosa. Jesús es lo mejor que nos pudo haber pasado. Y Jesús es lo mejor que podemos compartir con el mundo a nuestro alrededor. Bueno, el libro de Hebreos se trata de esto y de mucho más. Solo puedo exhortarles a leerlo con más calma, a estudiarlo con más detenimiento, y te aseguro que vale la pena en sus enormes beneficios. Damos gracias a Dios que nos da este libro y que hoy nos da la oportunidad de estudiarlo de esta forma. Oremos. Padre, nosotros te damos gracias por habernos permitido estudiar, aunque es de manera superficial, el contenido de este libro. Hay tanto que podemos decir. Es un libro del que se pueden dar cursos y series de sermones porque su contenido lo amerita. Pero en este contexto donde estamos dando una introducción de este libro, yo te ruego, Señor, crea sed por su estudio en mis amados hermanos y bendice sus corazones mientras lo leen y mientras lo estudian. Gracias por esta oportunidad, Señor. Te rogamos, te suplicamos que nos sigas asistiendo y ayudando a cada uno de nosotros en la manera como esta cuarentena y esta pandemia nos está todavía afectando. Y guárdanos, presérvanos hasta que nos encontremos una vez juntos para adorarte, ya juntos en cuerpo físico, unos con otros. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.